Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana y que le aconseja a los internautas, a los emigrantes, a las personas, a los indígenas y a los ecuatorianos en general, a latinoamericanos también, sobre cómo sacudir el mate, cómo dejar de ser tonto. Mi trabajo es simplemente, no me interesa a mí llegar a ser candidato ni llegar a ser funcionario público. No me interesa volver a tener jefes. Y no me interesa servirle, ser servidor público. Ya lo fui. Y realmente me di cuenta de que ser servidor público era algo denigrante. ¿Y sabe por qué era denigrante? Porque me parecía inaudito que mi jefe sea un incapaz, que mi jefe sea cualquier mediocre, porque los jefes en nuestro sistema de gobierno están ahí porque tienen amarres políticos, no porque tengan mérito. Y porque Rafael Correa pretendió crear la meritocracia, pero fue una tontería, porque él consideraba que mérito era tener buenas notas en el colegio, buenas notas en la universidad y ser un PhD. Y no entendía que es estúpido, por ejemplo, poner un examen de ingreso para las universidades, donde los estudiantes tienen que tener el mismo nivel de conocimiento para poder ingresar a una universidad. El problema es que no se trata de ingresar a una universidad, sino que se trata de ser un buen arquitecto, un buen ingeniero, un buen abogado, un buen escritor, un buen geógrafo, un buen veterinario, un buen agrónomo. Y señor, si yo soy arquitecto, ¿para qué diablos me sirve la literatura? Si yo soy agrónomo, ¿para qué diablos tengo que estudiar sociología? Si yo soy médico, ¿para qué diablos me sigue la trigonometría? ¿Por qué tengo que saber trigonometría para estudiar medicina? Si yo quiero ser músico, ¿por qué tengo que estudiar urbanidad y cívica? Dígame. Entonces, se creó el concepto que tienen las universidades de los 100 mejores países, las 100 mejores universidades, de que para ingresar a esas universidades se necesita 3 condiciones. La una, tener padrinos. La otra, tener plata. Y la otra, tener muchos conocimientos y mucho talento. Si usted tiene padrinos, es mucho más fácil. Si usted tiene plata, mucho más fácil. Si usted tiene talento, usted tiene que competir con millones de seres humanos que tienen talento y que quieren también entrar a la universidad. Y así se volvió la universidad una mentira. Una mentira social, no solamente en Ecuador, se volvió una mentira social en Estados Unidos. Porque la universidad en Estados Unidos es el mecanismo mediante el cual todos los jóvenes nacen a la vida laboral
mediante una deuda que puede ser impagable, empezando por Barack Obama. Y entonces, ser estudiante en Estados Unidos es ser un deudor. Y ser un deudor es ser pobre, con la ilusión de que es rico. Porque ahora los pobres son pobres que no tienen deudas, pobres que tienen deudas y pobres que no pueden pagar las deudas. La pobreza desde la época de la colonia no era no tener. La pobreza desde la época de la colonia de los conquistadores españoles era tener una deuda con un jefe, con un patrón que le prestaba dinero y después no se apropiaba de su vida. Entonces, ese fue el mecanismo mediante el cual los países desarrollados ahora nos han convertido a todos en deudores y tenemos que trabajar para pagar impuestos y los impuestos sirven para pagar las deudas. Y nos han convertido en proveedores de talento humano. Ya no quieren mano de obra porque los robots pueden hacer mejor el trabajo, las máquinas pueden hacer el trabajo de miles de seres humanos. Ya no necesitan mano de obra como los esclavos en Egipto o los esclavos en Roma. Ahora las máquinas pueden reemplazarnos y reemplazar a su propia población. Ahora quieren talento humano, nos roban cerebros. Y nosotros nos pasamos educando por años y años a nuestros estudiantes para después entregarlos en bandeja de plata a que nos roben. Y no solamente que nos roban los cerebros, cogen a los estudiantes, a lo mejor de nosotros, y los indoctrinan y los convierten en el peor enemigo del sistema de nuestro propio país, el peor enemigo de nuestro propio país. La gente que más odia a nuestro país no es el gringo, es el ecuatoriano que está en el extranjero. Y le odia a nuestro país porque cree que ese país hace infeliz a mucha gente, a su propia familia. Y ese país, entonces, hay que sacarle a la gente de ese país. ¡Qué estupidez! Tener un país donde usted puede hablar libremente, puede moverse, puede tener derechos para ir a vivir, en lugar de ser cabeza de ratón, de cola de león, oliéndole los pedos a los racistas blancos de otros países, es realmente creer que la humillación se llama libertad y que la jaula de oro se llama libertad. Eso es realmente el mayor problema que tenemos. Y ese fue el error fundamental de Rafael Correa en su relación con los jóvenes. Les dio escuelas del milenio, les dio universidades emblemáticas, les dio becas para las mejores universidades del mundo, pero puso un examen de ingreso a las universidades y el examen de ingreso a las universidades era someterse al antojo, criterio y capricho de un pendejo que toma los exámenes de acuerdo a parámetros que él tiene metidos en la cabeza. La educación ya no es en el siglo XXI la misma educación que el siglo XX. En el siglo XX la gente aprendía a ser obediente y no deliberante. Las universidades públicas formaban empleados públicos y las universidades privadas formaban negociantes, empleados y empresarios privados. En cambio, en el siglo XXI, gracias a la internet, cada uno puede aprender lo que le quiere, lo que le gusta. Y cada uno puede desarrollar sus cualidades.
Y entonces el profesor ya no es el individuo que le abre el cerebro y le mete a usted los conocimientos. El profesor es un individuo que busca talentos entre sus estudiantes y entonces dice, este es bueno para el deporte, este es un hábil para la música, este para las matemáticas, este para la oratoria, la literatura, este para los negocios, para cada cual tiene sus habilidades. Y entonces el profesor es un cazador de talentos y lo que hace es ayudarle al individuo a encontrar sus potenciales y a multiplicar sus potenciales, y lo ayuda a incluirse en el mercado laboral y lo ayuda a incluirse en la relación social, de tal manera que es un cazador de talentos. Ya no es el estúpido verdugo que te pegaba porque escribías con la mano izquierda, como yo, que aprendí a odiar a los profesores, especialmente a las monjas de un colegio católico, porque si me pasaba al pizarrón y escribía con la mano izquierda, venía corriendo a pegarme con una regla en la mano izquierda, que era la mano del diablo. Ese era el profesor del siglo XX. Y entonces, cuando llega Guillermo Lasso y ofrece a los estudiantes libre ingreso a las universidades, que es simplemente usted continúe siendo un explotador del Estado y de su familia durante 6 años más, saque un título, pero yo no le voy a garantizar que usted tenga empleo. ¿Sabe por qué no le voy a garantizar que tenga empleo? Porque no hay empleos. Porque las máquinas nos están reemplazando. Porque ahora hasta los cirujanos pueden operar desde Europa. ¿Para qué diablos quiere usted un cirujano en Ecuador si el cirujano le puede dar haciendo operación desde Europa? El mundo cambió. Entonces, fue un gran error el examen de ingreso a las universidades. Y es un gran error aceptar masivamente a los estudiantes en las universidades, para que los estudiantes en las universidades les salgan caro al Estado, porque tiene el Estado que pagarles las aulas, el profesor, etcétera, etcétera, y al papá. En esta crisis económica, el papá tiene que pagarle la alimentación, el vestuario, el cuarto, la vivienda, los libros, las computadoras, todo. Entonces, el hijo se vuelve un explotador del padre, el Estado también un explotador del padre. Total, todos se vuelven carga montón contra todos los ecuatorianos que estamos ahora fregados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear universidades donde la gente, y colegios donde la gente viene a desarrollar sus capacidades, no a repetir de memoria un libro, no a contestar un interrogatorio, no a ser sumisos, obedientes, que utilizan el mismo uniforme y que cantan todos el himno nacional el día lunes. Gente que piensa, gente que tiene habilidades, gente que es extraordinaria. Necesitamos futbolistas para exportar, necesitamos agrónomos para producir maravillosamente, necesitamos amantes de los animales, de las plantas, de la naturaleza, necesitamos escritores imaginativos, creadores, diseñadores, artistas, gente que hace películas, gente que investiga, gente que hace noticias, gente que tiene eso, que ya nace con el chip, que ya tiene el chip en la cabeza desde el día que nace. Eso es lo que tenemos que ir a buscar. Ya no tenemos que ir a poner chips en la cabeza de nadie.
Ahora todo el mundo ya viene con el chip en la cabeza y lo único que tenemos que hacer es que el profesor sea un minero, un tipo que encuentra y que encuentra y que es un cazador de talentos. Muchas gracias.